Después de haber pasado por Nueva York, Montreal y Londres, llega a la Ciudad de México el Museo de Política de Drogas. Son más de 80 piezas de arte y hay programación durante 3 días. El museo busca ser un espacio para repensar nuestras políticas de drogas y buscar una nueva ruta. Para hablar del tema, nos acompañan en el estudio Sara Snape, ella es consultora en política de drogas del Instituto RIA. Bienvenida, Sara, y también está Pedro Reyes, artista y activista. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sara, pues Pedro, gracias por estar aquí esta noche. Platíquenme de qué va este museo, Sara. Bueno, el museo sale de una sesión especial que tuvimos en las Naciones Unidas en abril 2016, donde realmente queríamos cerrar la brecha entre la sociedad y el arte y el conocimiento sobre el tema de política de drogas. Entonces, para poder demostrar todas las consecuencias y el impacto que la prohibición ha tenido no solo en México, sino en el mundo. Y esto es la primera vez entonces que viene a América Latina. Estamos muy contentos de que viene a México justo en un momento donde pues estamos pasando por una etapa que ya son más de 12 años que han sido muy difíciles. Entonces, nuestra esperanza con este museo es que mucha gente vaya, es gratis. Cualquier persona puede entrar y puede ver arte y sentir emociones y además ojalá aprender un poco sobre las políticas de drogas aquí en México y también en otras partes del mundo. Pedro, ¿cómo se logra, digamos, vincular un tema como política de drogas con el arte? Cuéntanos un poco qué es lo que la gente que decida ir a este museo va a encontrar en términos de exposiciones. ¿Tú cómo participas en el museo? Pues para mí es muy importante la cultura, porque finalmente las políticas públicas sí tienen una gran presencia en la cultura, sobre todo en cómo son percibidas las drogas. Cuando tú oyes que anualmente hay 17,000 muertos por la guerra contra las drogas y te das cuenta que el uso de drogas solamente ha producido en el país 900 muertes, haces la operación y te das cuenta que por una persona que muere por drogas, mueren 18 por la política que tenemos actualmente. La guerra ¿no? contra si no hiciéramos nada contra las drogas, salvaríamos ya de entrada a esas 18 personas que mueren por estar en guerra. Entonces, ese tipo de factores, visualizarlos, ¿no? Compartirlos a través de estrategias artísticas, es muy importante porque necesitamos cambiar la percepción de las drogas y de la política que tenemos frente a ellas, ¿no? O sea, hemos visto muchas películas, por ejemplo, de la época de los gángsters, en donde la prohibición, pues, había causado una ola de violencia en los Estados Unidos. Y lo mismo pasó ahora en México, y mientras que en Estados Unidos están legalizando y las grandes compañías como Monsanto, etcétera, están listas, Philip Morris, listas para entrarles al negocio de la marihuana, aquí en México seguimos luchando y criminalizando algo que en el resto del mundo ya se aceptó. Y eso tiene que ver con un cambio de cultura. ¿Qué vamos a encontrar en concreto? O sea, llegamos al museo y ¿qué vamos a ver? Sé que hay, por ejemplo, una instalación hecha con armas que fueron decomisadas. ¿Qué más, Sara? Cuéntanos bueno, un poco. Hay arte que viene de México que tiene que ver con cómo es esta relación entre la sociedad y el narco, o esta idea de qué es la percepción del narco. Hay unas piezas que son retratos de personas que han sido condenadas a pena de muerte por delitos de drogas en otros países. Hay arte pues de la tragedia que hemos visto aquí en México de Miguel Aragón. Pedro tiene algunas piezas ahí que justamente es este cambio entre armas y bueno, mejor que tú explicas. Pues ese fue un proyecto que hicimos en Culiacán, ya llevamos 10 años con él, que fue una campaña de donación voluntaria de armas, las cuales en el principio juntamos 1,527, se fundieron, se hicieron 1,527 palas y se plantaron 1,527 árboles. Entonces, ahora por cada arma hay un árbol y básicamente tiene que ver con el tema de las drogas porque nosotros estamos viviendo un conflicto el cual necesitamos transformar como sociedad
esa idea de algo que no debería de ser un problema. No deberíamos de estarnos matando por esto. Hay que cambiar esa situación de guerra por una situación de paz, y es un proyecto pacifista en donde se busca pues que además de la transformación física del metal, que es lo que finalmente uno como escultor pues lo que haces es transformar la materia, ¿no? Pero esa transformación de la materia debe de ir acompañada de una transformación psicológica y de una transformación social. Y las personas que han participado en la plantación de los árboles, pues de alguna forma han continuado el cuidado de esos árboles, etcétera. Entonces, sí, tiene un mensaje de algo que era violento y negativo en algo como esto, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es algo que buscamos hacer con un cambio en la política de drogas. En vez de verlo, en vez de ver que México es un país productor como algo súper negativo, ¿por qué no lo vemos como una oportunidad económica? Estos son comunidades que cultivan y deberíamos buscar una manera de formalizar estos mercados, de asegurar que esas personas tienen derechos y que estos productos, que adultos pueden tener acceso a esos productos porque es lo que quieren, y nosotros como adultos tenemos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y lo que queremos hacer. Entonces es de cambiar el paradigma de algo que nos ha traído mucho dolor y mucha tragedia, algo positivo para el país. Entonces tenemos que cambiar cómo estamos viendo este problema para que se convierta en algo positivo para México. Que justo es el principio, Sara, lo mencionas, que digamos ha regido los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el caso de los integrantes de SMART como recientemente de otra persona a la que pues, se le autorizó el consumo de marihuana con fines recreativos, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es, digamos que la Suprema Corte ha hecho buenos fallos en esta materia, entendiendo que como adultos tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad y entonces tenemos ese derecho de decidir lo que queremos. Algo que con los legisladores no hemos logrado con la iniciativa de cannabis medicinal, porque hasta ahora el reglamento, que no ha salido de COFEPRIS, pero hasta ahorita no contempla producción nacional, contempla una importación de productos que no hace nada de sentido para México. Entonces estamos ignorando el hecho de que somos un país que lleva décadas cultivando cannabis, que podríamos mejorar esos cultivos para que sí podrían ser productos de muy buena calidad y exportarlos al mundo. Como que es algo donde los políticos no lo están viendo de una manera segura, y además que esto liberaría los recursos que hoy en día están gastando en las interdicciones, en la erradicación de cultivos, que podrían estar utilizando para otras cosas donde realmente necesitamos un enfoque. Y un tema al que no le han entrado mucho los candidatos a la presidencia, ¿no, Pedro? Bueno, lo que pasa es que las drogas siempre tienen un costo electoral, ¿no? Entonces son muy cautelosos, y eso es porque, digamos que uno ubica las drogas ilegales como más peligrosas, cuando en realidad las verdaderas drogas peligrosas son las drogas de laboratorio. Tú en Estados Unidos ahorita tienes 2 millones de adictos a los opiáceos, que es básicamente el Oxycontin, y todos esos painkillers, esos analgésicos, son heroína en cápsula. Y los grandes narcotraficantes son los laboratorios farmacéuticos. Formales. Entonces, pero nosotros como mexicanos nos hemos comprado ese cuento de que los narcotraficantes son, digamos que usan sombrero y una hebilla con un alacrán en el... Entonces, y no, en realidad son los Sacklers y todos los grandes millonarios que se dedican a crear adictos, y si tú te vuelves adicto a un opiáceo o a estos antidepresivos, ahí sí ya te hiciste adicto de por vida, cuando en realidad el riesgo de la marihuana, por ejemplo, pues es totalmente inocuo, no hay posibilidad de que nunca vayas a morir por fumar marihuana. Entonces hay una percepción que es cultural y que además está reforzada por todas las series y todas las películas, etcétera. Sobre el paradigma que ha privado también. Que necesitamos cambiar esa percepción, y ahí es donde la cultura puede ayudar. Para terminar, les pregunto a los dos, estamos hablando de temas que tienen que ver también con violencia, con cambiar el enfoque. ¿Una familia puede ir a este Museo de Política de Drogas? ¿Pueden ir niños y niñas? Sí, sin duda. Yo creo que esto es
justo para ir en familia, para que podamos tener conversaciones en familia. Durante estos días también va a haber programación, entonces va a haber paneles, conversatorios con personas que han sido afectadas, familiares de víctimas, por ejemplo, de desaparecidos aquí en México, artistas, académicos, activistas, y entonces es realmente para fomentar un diálogo y una conversación y realmente hacer esta intersección entre arte y activismo y cómo, como una familia, cómo puede participar y entender este tema mejor. Como dices, de estos temas, ¿no? Sí, porque normalmente, por ejemplo, hay como muchos temas como el tabaco y el alcohol que son socialmente aceptados y que también tienen unos altísimos riesgos. Sí. Y por otra parte, otros de los que son tabús y no se quiere hablar. Entonces, la mayor información que se pueda compartir sobre esos aspectos, pues la reducción del daño será mayor. ¿Dónde encontramos la información y dónde es el museo? Es en Lucerna 32, en la colonia Juárez. Va a estar abierto de 10 de la mañana hasta 9 de la noche el viernes, sábado y domingo. Y pueden buscar información en inglés, museumofdrugpolicy.org, o buscarlo hashtag Museo Política de Drogas en Twitter, de donde sea, pero pueden llegar Lucerna 32 a cualquier, bueno, entre 10 y 9 y ahí los esperamos. Muy bien, Sara, muchas gracias. Gracias. Pedro, qué gusto. Gracias Igualmente. a los dos por haber estado en Sin Línea. Ahí está la información del Museo de Política de Drogas. Buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos con más.